tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Una vez más, mil gracias por acompañarme en esta nueva edición de nuestro programa Conversando. Aquí, a lo largo de más de 20 años, hemos compartido momentos muy especiales, gloriosos de alegría, pero también experiencias sumamente difíciles y dolorosas, como la que estamos viviendo hace más de un año a partir de que apareció la pandemia. ¿Qué sabemos de este mal? Lo ignoro. Pero debo decirle algo que usted sabe también. Ha modificado en todos sentidos los distintos niveles de nuestra vida. Frente a eso se nos plantean varias incógnitas inquietantes, como todas las incógnitas, por supuesto, para las que por el momento no tenemos respuesta. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar si aparece otra pandemia? ¿Estamos preparados para eso? ¿Habremos aprendido de esta experiencia lo suficiente para enfrentarla? Y finalmente, ¿qué apoyo podemos recibir de la ciencia? Pienso que una persona que está más que autorizada para contestar estas preguntas o parte de ellas es nuestra invitada de esta noche. Se trata de la doctora Susana López Charretón. Antes tuve la fortuna enorme de entrevistarla cuando recibió el premio de la mujer en la ciencia que otorga L'Oréal. Ahora estamos aquí con motivo de este extraño enemigo que parece que nos acecha a todos. Debo agradecerle, doctora, su presencia y su paciencia, porque la va a necesitar conmigo. Aparte de ser muy ignorante, soy muy curiosa. No, muchísimas gracias. Es un placer para mí platicar con usted. Muchas gracias, doctora. Como es un mundo tan vasto y tan abierto, parece que no hay límites para la pandemia. Quisiera aferrarme al título de su ponencia, de su primera lectura en el Colegio Nacional, a donde ingresó el 19 de marzo. El título de la misma es El maravilloso mundo de los virus. ¿Maravilloso? ¿Les debemos algo? ¿Son mágicos? No solamente nos afectan cuando estamos enfermos, sino que nos favorecen en la salud. ¿Por qué no nos cuenta de eso, doctora? Pues sí, el título se refiere justamente a que estudiar a los virus nos ha permitido aprender muchísimo de la biología de todos los seres vivos. También es cierto que conocemos a los virus que nos hacen daño, a los patógenos, pero existe como todo en la naturaleza, un bien y un mal. Hay muchos virus que ayudan a la naturaleza en muchos sentidos. Hay muchos virus en el mar que matan a las bacterias que viven en el mar y eso permite que se recicle la materia nutritiva en el mar para que puedan vivir muchísima otra flora y fauna del océano. Entonces, por ejemplo, ese es un pequeño ejemplo de lo que son buenos los virus para nosotros. Es cierto que en este momento no se puede hablar mucho de la bondad de los virus, pero... Son seres minimalistas que tienen un poder que no podemos calcular. Así es, están, digamos que hechos de lo mínimo necesario para poder replicarse. Son maquinitas de replicación. Ni siquiera tienen suficiente maquinaria para replicarse por sí solos. Entonces, parte de lo que hacen los virus es meterse a nuestro organismo, a nuestras células y usarlos para tomar toda la energía y todas las materias para replicarse. Es por eso que aprendemos tanto de ellos. Una parte muy importante de su trabajo ha estado enfocada precisamente a la forma en que los virus llegan a nuestro organismo. ¿De qué manera? ¿Cómo? Sí, es muy interesante porque los virus normalmente no infectan a todos los órganos ni a todos los seres vivos, sino que cada uno tiene su ser vivo, digamos, preferencial y también su órgano preferencial. ¿Cómo hace cada virus para distinguir cuál es su organismo preferido, cuál es su órgano preferido? Eso es lo que sabemos que el virus hace reconociendo, digamos, que la puerta de cada célula. Es así como, por ejemplo, el SARS-CoV-2, ahora todos sabemos que reconoce una molécula que está en el sistema respiratorio y infecta principalmente pulmones y corazón, porque justo encontró que ahí hay una molécula que le ayuda a entrar al sistema respiratorio. ¿El virus se transforma constantemente? Sí, todos los virus, una persona puede tener millones de copias de un virus cuando está infectado.
Eso quiere decir que se está multiplicando, que está haciendo, digamos, que fotocopias muchísimas, millones. Y en esas fotocopias se cometen muchos errores. Y esos errores, en realidad, son los cambios que tienen los virus. Muchos de esos errores no sirven y se desechan, pero muchos de esos errores le sirven al virus para adaptarse a condiciones nuevas. Esas son las variaciones que estamos viendo ahora. La imagen de la fotocopia me encanta porque me resulta muy familiar. Cuando mi impresora me da más copias de las necesarias, la apago. Punto. La saco de funcionar. ¿Cómo podemos sacar de funcionamiento a un virus? Justamente eso es lo que estudiamos. ¿Cómo le hace el virus adentro de la célula para hacer estas copias? Para encontrarle dónde están las llavecitas para apagarlo. Esas son las drogas antivirales. Si encontramos una de esas herramientas para apagar alguno de los sistemas de la copiadora, podemos anular, digamos, la copiadora. El problema es que no para todos los virus tenemos antivirales y se han estado tratando de buscar muchos para este virus, pero todavía no tenemos uno muy bueno. Oímos mucho tiempo del Remdesivir, si se acuerda. Sí, claro. Funciona como quisiéramos, no es una buena apagador, no es un buen switch. Entonces es muy caro y no ha probado ser muy bueno. Entonces por eso no hemos podido controlar la enfermedad como tal. Usted decía en su primera exposición del colegio que el virus en efecto nos ayuda en muchos sentidos y también a entender nuestra propia evolución y entender el medio en que vivimos. Y fíjese que esta situación de la pandemia nos ha hecho entender de una manera muy dura las diferencias de la sociedad. Hay defensa o más defensa para quienes están en mejores condiciones sociales. Son más vulnerables quienes tienen menos condiciones, buenas condiciones sociales. Sí, yo suelo pensar que los virus son democráticos. Nos enfermamos todos de la misma manera. Pero no nos curamos todos de la misma manera. Pero no porque no tenemos el mismo alcance de cuidado médico. La realidad es que si todos tuviéramos un cuidado médico muy similar, no tendríamos tantas diferencias. El poder llegar a tener cuidado médico y educación médica también es muy importante. Pero también las defensas son importantes, doctora. Una persona mejor alimentada tiene mejores defensas. Una persona que toma agua limpia, digamos, claramente, pues tiene menos riesgo de infectarse. Definitivamente, pero en este caso, por ejemplo, lo que hemos visto es que unas de las situaciones que agravan la enfermedad son mala alimentación, pero no solo mala alimentación por lo que la agrava muchísimo es la obesidad. Y la obesidad sí es un problema quizás de pobreza, pero también de riqueza. Pero hay un momento o ha habido momentos en que parecería que las personas que tienen obesidad o que padecen diabetes son culpables, lo digo entre comillas, de que les dé la enfermedad y no creo que sea eso, doctora. No, para nada. No, sabemos que personas que tienen ciertos problemas, entre ellos obesidad, tienen de alguna manera una susceptibilidad mayor a agravarse. No es que sean culpables. Yo creo que es muchísimo más culpable el no educar a nuestro pueblo a comer sanamente y a evitar el tipo de comida que está causando este problema de obesidad en nuestro país o de hipertensión, porque también hay demasiada promoción de mala alimentación. Antes de comenzar esta charla, comentábamos que hay muchos rumores acerca del virus. Todo el mundo sabe muchas cosas y todos vemos que ignoramos también muchísimas más. Se afirmó en un principio, los niños jamás van a contraer el virus. ¿Eso es cierto? Los niños se infectan, pero infectarse y enfermarse no es lo mismo. Muchas veces estamos infectados y somos asintomáticos. Y aparentemente los niños, lo más frecuente es que se puedan infectar, pero no tienen síntomas, que es afortunadísimo en un aspecto. Lo que no es bueno es por eso que tenemos que cerrar las escuelas, porque los niños, a pesar de no tener síntomas, pueden regresar a la casa infectados, contagiar a los papás o a los abuelos. Entonces, sí, la gran mayoría de lo que hemos visto en los niños, la gran mayoría es que son asintomáticos.
Eso es una de las razones por las que no hay escuelas en este momento. Tenemos que decir que debido a la pandemia ha habido una especie de superactividad en las comunidades científicas. Digo las, porque no nada más es valioso el trabajo que se ha hecho en un país o en otro, sino que ha sido una tarea colectiva y de eso ha resultado las maravillosas vacunas. Sí, ha sido sorprendente. La verdad es que En un año, doctora. En un año. Ha sido para la comunidad científica y para nosotros como virólogos un año agotador, pero maravilloso. Yo nunca había visto a una comunidad científica tan unida y trabajando tan de la mano con todos los países, entre todos los países tratando de resolver problemas. Ha sido un año maravilloso en ese sentido, no en el sentido de la salud, ¿no? Bueno, nada más hay que ver la cantidad de personas fallecidas en el mundo y en México, por supuesto, y todas las consecuencias que va a tener esta pandemia, entre otras la del desempleo y la de un agravamiento de la situación de pobreza en muchas comunidades. Voy a hacer un corte y regreso enseguida. ¿Le parece bien, doctora? Mil gracias. Gracias. Estamos conversando usted y yo por fortuna y como un privilegio con la doctora López Charretón. A ella ya la conocemos, de ella sabemos muchísimas cosas, conocemos que ha recibido muchos premios, pero creo que el mayor de todos, y bueno, me permito afirmarlo rotundamente, es el respeto de que goza entre la comunidad científica. Una comunidad que reconoce sus aportaciones, sus esfuerzos por investigar, pero también por difundir los conocimientos que se van adquiriendo. Ella va adquiriendo con su equipo y esto nos da muchísimo gusto. Doctora, podemos combatir de alguna manera el virus, pero el miedo que ha sembrado entre nosotros, ¿qué hacemos con eso? A veces nos paraliza. Sí, yo sé, es una situación muy compleja para todos. La realidad es que el ver que la gente se enferma, que seres queridos fallecen, nos ha paralizado. Y lo que creo es que tenemos que aprender a transformar el miedo en precaución, en respeto. Digamos, si aprendemos a comportarnos ante esta pandemia ahora y siempre, porque lo malo es que tenemos malísima memoria, si nos protegemos usando cubrebocas, manteniendo distancia social, vacunándonos cuando nos toque, podemos combatir ese miedo. En vez de tener un miedo ciego que no se sabe cómo apagarlo, digamos, podemos ser muy proactivos. El doctor Bolívar Zapata decía que seguimos padeciendo de pandemias por ignorancia y también un poco por soberbia. Pues en parte es por eso, porque necesitamos tener muchísimo más recursos para la ciencia, o sea, tener muchísimo más inversión en la ciencia. Nosotros llevamos ya varios eventos pandémicos y epidémicos en el país y en el mundo, y la soberbia va en el sentido de que no hemos cedido ante ninguna de estas para mejorar nuestra situación ante las pandemias. La pandemia nos tomó desprevenidos, a pesar de que, según he leído, ya se había dicho con bastante anticipación que nos preparáramos porque iba a llegar una pandemia. ¿Cuáles eran las señales de esa llegada? ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo supimos? ¿Y qué es lo que debimos hacer? Lo que sabemos desde hace mucho es que hay muchos virus que pueden dar brincos, digamos, de animales a personas, como el virus de la influenza, que tuvimos una pandemia de ese tipo, y sabemos que hay virus muy virulentos en aves que pueden infectar personas. Esa es la pandemia de la influenza que hemos estado esperando hace mucho tiempo. Ahora, llegó esta justamente como consecuencia de la vida que llevamos, digamos. Somos demasiadas personas en el mundo que convivimos muy cercanamente con animales, y esto puede dar lugar a tener estos pasos, digamos, de virus que están en animales a personas cada vez más frecuentemente. Y el gran número de personas favorece los contagios.
Usted como miembro de la comunidad científica, ¿cuánto tiempo antes se enteró de que podía llegarnos la pandemia? Se habló de eso como un peligro real. En enero, desde los primeros casos sabíamos que era un coronavirus, que ya habíamos pasado por 2 epidemias de otros coronavirus y era clarísimo que iba a llegar a todo el mundo. O sea, aunque sí tenemos experiencia de los otros 2 coronavirus que estuvieron en China y en Arabia y que habían parado rápidamente la epidemia, sí sabíamos que representaba un peligro serio, más cuando empezó a haber más casos y en México todavía no había casos. Era imposible pensar que no iban a llegar a nuestro país esos virus, porque estamos en un mundo conectado totalmente. ¿Había una forma de detener ese mal? No, yo creo que fue muchísimo más rápido de lo que nos imaginamos. Yo creo que nunca nos imaginamos algo tan rápido y tan severo. O sea, esa es la realidad. La investigación científica requiere tiempo, mucho tiempo. Y en este caso, pues el factor prácticamente quedó eliminado y, como decíamos antes, se pusieron a trabajar todas las comunidades científicas. ¿Qué me dice de la nuestra? Se ha hablado mucho de una vacuna mexicana. ¿Hay tal? Hay varios prototipos de vacunas mexicanas. Hay 6 laboratorios que están haciendo, digamos que diseños de nuevas vacunas. La vacuna mexicana que han promovido en realidad no es mexicana, es una vacuna que se diseñó y se elaboró en Nueva York, en el Hospital Médico de Mount Sinai, y que licenciaron a un laboratorio de vacunas en México que se llama Vimex. Acá se va a producir esa vacuna con un diseño hecho en Estados Unidos y se va a vender en México, que es muy bueno. O sea, que la realidad de que podamos producir esas vacunas en México es muy bueno. No quiero demeritarla de ningún tipo, pero tampoco quiero afirmar que es mexicana porque el diseño es una licencia que Nueva York le dio a México, a Brasil, a Tailandia y a Vietnam. La misma vacuna está siendo producida en estos países. Doctora, alguien que supo que le iba a entrevistar me preguntó lo que tal vez muchas personas nos hemos preguntado. ¿Por qué se requiere de mantener la vacuna en temperaturas tan bajas? 60 grados bajo cero, por ejemplo. Estamos usando 2 vacunas muy nuevas, muy modernas, digamos. Son las vacunas de RNA, que son las vacunas de Pfizer y de Moderna. La que vemos en México es la de Pfizer, que lo que hacen es que el instructivo para producir la proteína de la capa más externa del virus, que es la proteína del spike, que todos conocemos, ese instructivo está hecho de un material nucleico que está envuelto en una digamos, burbujita de lípidos. Y eso es lo que nos inyectan, pero es muy lábil y se tiene que mantener a esas temperaturas de ultracongelación para evitar que se degrade, que se eche a perder. Esa es la única que requiere esas ultratemperaturas, digamos. Las demás, no. Hay cosas prácticas que nos interesa mucho saber. A mí, vamos a suponer que a una persona le ponen la primera dosis de la vacuna de una marca y pasado el tiempo le ponen la segunda vacuna, como debe ser. ¿Tiene que ser de la misma procedencia o no importa? Sí tiene que ser de la misma procedencia. Las pruebas clínicas que se hacen para demostrar que estas vacunas funcionan se hicieron con 2 dosis de la misma vacuna. Hacer cambios no garantiza que vamos a tener la misma protección que la que nos están diciendo que tiene la que nos tocó. Sé que en Europa se está haciendo pruebas de mezclar Pfizer con AstraZeneca, por ejemplo, pero todavía no tenemos los resultados. Entonces, lo recomendable en este momento es ajustarse a las 2 dosis y por lo que sé que ha pasado en México, por lo pronto se ha respetado mucho el usar el esquema de vacunación que nos toca. Nos ha tocado diferentes a todos. Decía usted que estamos usando vacunas, 2 vacunas muy nuevas. ¿Cuánto tiempo después de que se terminan las investigaciones se puede estar seguro de que la vacuna es infalible? Normalmente una vacuna toma mínimo 5 años de desarrollo, por eso al principio no sabíamos que se iba a hacer tan rápido. Muchas personas no se la querían poner porque pensaban que estaban haciendo experimentos con nosotros. Sí, la realidad es que esto se aceleró muchísimo
justo porque ya había investigaciones previas, plataformas ya desarrolladas para otras vacunas que son las que se utilizaron. Número 2, se contó con una inversión de cientos de millones de dólares para producirlas y ensayarlas. Eso no pasa. Eso normalmente cuando estamos desarrollando una vacuna, se tiene que ir a paso lento porque no hay la inversión para hacer todas las pruebas con la velocidad que se hicieron. Cientos de millones de dólares a riesgo se invirtieron en estas vacunas. Y número 3, ha habido tal cantidad de enfermos que los ensayos clínicos en los que se prueba la vacuna en 40,000 personas normalmente toman mucho tiempo para que veamos los resultados. Y acá se están infectando tanto las personas que los resultados salieron muy rápido. Eso permitió acelerar muchísimo la vacuna, todas las vacunas, pero no se brincó ningún paso. Todos los pasos se siguieron. Las diferencias fueron el que ya había conocimiento acerca del virus, la inversión tan grande y la gran cantidad de personas que se han enfermado, que están siendo infectadas. ¿Cuánto tiempo después de la aplicación de la segunda dosis está garantizada la inmunidad o la inmunización? Digamos que 15 días después de la segunda dosis ya hicimos una buena respuesta inmune. Mi recomendación sería que, como no todos estamos vacunados, nos sigamos protegiendo, aunque sabemos que ya podemos recibir visitas que se vacunaron, que ya tuvieron sus 2 dosis. Creo que ante el público y saliendo a la calle y eso deberíamos de seguir protegiéndonos y protegiendo a los demás. Doctora, se habló de la posible necesidad de aplicar una tercera dosis. Yo esto todavía no lo tengo muy claro, todavía no entiendo por qué lo están haciendo y si va a ser realmente necesario. Lo que demostraron es que con 2 dosis de la Pfizer, que es la que estamos hablando, tenemos un 90% de protección para sufrir enfermedad grave y muerte. Entonces yo creo que por lo pronto no hay datos suficientes. Se habla de nuevas cepas del virus, doctora. Son justamente estas malas copias, variantes, que llamamos que hay errorcitos digamos que del alfabeto original del que está hecho el virus. Ha habido cambios y algunos de esos cambios sabemos que están cayendo, digamos, en la región en la que estamos haciendo las vacunas. Lo que sabemos es que sí está variando mucho el virus, pero eso lo hacen todos los virus, eso no es un fenómeno anormal, este error de copia que hemos hablado. Y por lo pronto sabemos que las vacunas protegen bien contra estas variantes, entonces todavía no hay necesidad de alarmarnos. Creo que llegó el virus de la India a San Luis Potosí, creo. Vamos a hablar de ese tema porque causó cierta inquietud. Escuché rumores en ese sentido y los rumores creo que siempre pueden ser peligrosos. Es mejor aclararlo, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de contar con su sabiduría y con su paciencia. Voy a hacer un corte, doctor, y regreso enseguida, ¿sí? Muchas gracias. Desde luego, este año usted y yo hemos aprendido muchas cosas, entre otras, qué significa la palabra pandemia, qué significa el riesgo del virus, qué significa tener preparación y contar con una comunidad científica bien equipada y bien apoyada con los recursos necesarios. Hemos aprendido palabras como cepas, estábamos hablando de eso, doctora. ¿Son más peligrosas o no? Porque dicen, no, es que cuando venga la cepa de la India o la cepa china, no sé, va a ser mucho más peligroso. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Por un lado, lo que estamos viendo ahora ha pasado siempre. Lo que no pasaba antes era que tuviéramos la facilidad de estar analizando tan cuidadosamente los distintos virus. Entonces estamos viendo con mucho detenimiento cada virus. Y hemos encontrado variantes diferentes en Inglaterra, las que oyeron de Inglaterra, de Brasil, ahora de India. Eso no quiere decir que hayan aparecido ahí y solamente ahí, sino que en esos lugares se han hecho programas de secuenciación muy intensos. En México ya tenemos un programa de secuenciación muy intenso que nos ha permitido ver qué variantes tenemos.
Estas variantes, como le digo, son normales y no necesariamente implican que que van a ser más infecciosas o que nos van a hacer más daño o que van a cambiar la enfermedad. Solamente sabemos que tienen cambios, pero su efecto sobre la población todavía no lo tenemos muy claro. La variante india suena peligrosa porque estamos viendo cómo están los pobres de India, que están sufriendo un brote espantosísimo. Pero no quiere decir que sea por esa variante, quiere decir que de alguna manera hubo contagios muy fuertes en la población que no se controlaron y entonces ahorita están cayendo muchísimas personas con una enfermedad severa. No necesariamente se debe a esa variante. Y el hecho es que ya hay más de 20 casos en México y no necesariamente esas personas están más graves o más contagiadas. Doctora, en caso de, y esto es nada más es una especulación, de que llegara esta cepa, ¿se podría combatir con las mismas vacunas que hemos utilizado para el virus, para el coronavirus? Sí, aunque no se han hecho todavía las pruebas con las personas, con los anticuerpos de las personas vacunadas, lo que es importante que todo el mundo entienda es que cuando nos vacunamos tenemos dos ramas de protección. Una es que nuestro cuerpo aprende a hacer anticuerpos que son los que atrapan, digamos, al virus y no lo dejan infectar. Pero hay otra rama que se llama la rama de las células inmunes, que si se llegan a escapar algunos virus de los anticuerpos, estas células inmunes que también se prepararon con la vacuna, lo que van a hacer es que van a destruir a las células infectadas. Entonces tenemos dos ramas de protección cuando nos inmunizamos. Lo que se ha estudiado son los anticuerpos contra las cepas diferentes, contra las variantes, y sabemos que los anticuerpos reaccionan de distintas maneras contra las cepas, pero siguen protegiendo. La respuesta de células T es muy difícil, de las células inmunes que van a destruir a las células infectadas, es muy difícil que se escapen las variantes. Es otro sistema de protección muchísimo más sofisticado que tenemos y que confiamos en que se nos ayude. Doctora, a lo mejor la pregunta que le voy a hacer es torpe, pero necesito saber si la experiencia que se ha tenido y usted ha trabajado en esas áreas con la influenza o con el Zika o con el SIDA han servido o servirían para aplicarlas en este caso. En parte, pero es una experiencia. Sí, lo que pasa es que cada virus tiene una personalidad diferente, son como personas. Y entonces tienen sistemas de replicación muy diferentes. Por ejemplo, para la influenza tenemos drogas antivirales muy buenas. Si se acuerda del Tamiflu, claro, fue el que nos permitió cortar la infección justamente con uno de estos desarmadores de la fotocopiadora, que le pega perfectamente y evita que el virus se replique. En el caso de coronavirus tiene otro tipo de maquinaria de replicación y no hemos encontrado una droga antiviral. Entonces sí sabemos cosas, pero cada virus tiene una personalidad diferente y no se puede intercambiar cosas, digamos. Quisiera hablar de un ente que daña muchísimo, sobre todo a la población infantil. Se dice que por rotavirus mueren más de 500,000 de niños al año. Sí, justamente es el virus que yo he estudiado toda mi vida y justamente sí es un virus que pasa desapercibido y sin embargo es mortal para la niñez. En el 2006 se desarrolló la vacuna contra rotavirus y desde entonces ha disminuido muchísimo la cantidad de fallecimientos como consecuencia de este virus. Sin embargo, sabemos que todavía cerca de 200,000 niños al año mueren por esta enfermedad a pesar de las vacunas. Justo ahí sí por una desigualdad social en la que no todos tienen acceso, no todos los países tienen acceso a la vacuna, por una parte. Y lo que también está empezando a ser un poco peligroso es que en algunos países como el nuestro se ha desatendido un poco la vacunación de rutina. Se debe México, poner antes de los 2 años de edad, tengo entendido. Y por otra parte se contrae cuando se toman, por ejemplo, con agua con residuos fecales. Y aquí sí tenemos que hablar, y me choca decir la expresión, de enfermedades de la pobreza. Sí, es horrible. Pero sí la realidad es que
que se contagia por contaminación fecal oral, pero es un virus muy infeccioso. Y lo que sí, este sí es un virus muy democrático. Se enferman igual los niños de Finlandia que los de África, que los de México. Pero la situación de asistencia médica es muy diferente. No se mueren los niños en Finlandia porque tienen una asistencia médica buenísima, y en países pobres la llegada al hospital es demasiado tardía. Entonces, eso y el alcance de las vacunas no ha sido suficiente en países pobres. Lamentablemente, las comunidades rurales se cuentan entre las más pobres. Sí. La enfermedad los afecta, el aislamiento les impide que reciban en momento oportuno la atención médica o los apoyos necesarios, como en este caso la vacuna. Sin embargo, parecería que hay más contagio en las ciudades muy pobladas como la nuestra que en el campo. Es lo que se dice, pero yo no sé si es verdad. Sí, especialmente hablando de COVID, lo que hemos visto es que en lugares de mucha población muy concentrada es donde ha habido los contagios. Las poblaciones rurales, afortunadamente en este caso, no tienen tanto contacto entre sí y con personas infectadas, entonces se han librado un poco de los contagios, pero no quiere decir que no los puedan tener. Entonces, yo creo que es una buena idea también vacunarlos, aunque si yo tuviera que diseñar las estrategias, sería primero vacunar a la gente de las ciudades para poder apagar un poco, digamos, el fuego principal de la infección. Hay tantas cosas que preguntar y tantas cosas que hemos oído y aprendido ahora. Son datos sueltos, pero que nos hablan de un mundo que verdaderamente no conocemos, bueno, no conocemos ni mínimamente. Por ejemplo, en su ponencia se aseguraba que hay más virus en el mundo que estrellas en el firmamento. Sí. ¿Dónde están? Es que es horrible pensar que estamos rodeados por esos entes que pensamos malignos y a lo mejor no son tanto como usted dice, o no siempre son tan malignos. Sí, pero son muchísimos. O sea, lo que sí sabemos es que, digamos que si solo hay tantos virus, por ejemplo, los virus de las bacterias, que hay tantos que si pesáramos la cantidad de virus de bacterias, pesarían más que todos los elefantes de la Tierra. Es una masa de organismo enorme. La única es que son chiquititos, tan chiquititos que no los vemos con un microscopio normal. Tenemos que usar microscopios electrónicos, pero sí, estamos rodeados de virus. Eso quiere decir que estamos rodeados, lo digo entre comillas y sin afirmarlo de ninguna manera, permanentemente del peligro. Pues sí, pero también tenemos un organismo que nos ayuda a combatirlo, ¿no? Y también hay muchísimos virus que todavía no conocemos porque no causan nada. Y entonces, como no causan nada, no se ha estudiado. ¿Por qué se afirma que necesariamente llegarán otras pandemias? Porque las condiciones de sobrepoblación que tenemos nos hacen cada vez buscar más lugares de siembra y de vivienda, y eso nos acerca a flora y a fauna, animales, por ejemplo, que tienen sus propios virus. Y provocamos al estarnos extendiendo en lugares inhóspitos para los hombres, nos estamos exponiendo, por ejemplo, a nuevos mosquitos que traen virus que nos pueden contagiar de enfermedades que normalmente el Zika. El Zika existía desde el 47, pero en monos de un lugar en África. Y sin embargo, pues el estar introduciéndose a este tipo de selvas causó que se contagiara el Zika en una persona y esta persona empezara a contagiar a otras. Lo que usted dice me recuerda algo que sí dijo en su texto de ingreso al colegio, en su ponencia, que decía que la salud animal, del medio ambiente, de las personas, etcétera, debemos enfocar la salud como algo total. Yo le quisiera preguntar algo y dejo la respuesta para después del corte. Doctora, ¿existe la salud o es una quimera? Dígamelo después del corte, ¿sí? Hace un momentito le hice a la doctora una pregunta
que me interesa mucho y me he formulado muchas veces. ¿Existe realmente la salud o es una quimera? Yo creo que sí existe. Yo creo que vivimos en un equilibrio en el que mientras nuestro sistema inmune y nuestra nutrición sean apropiados, podemos funcionar de manera muy apropiada. Pero es un balance delicado que tenemos que cuidar. No creo que sea una quimera, pero sí yo lo definiría como un balance perfecto. En cuanto perdemos la nutrición correcta, en cuanto nos infectamos con algo, se desbalancea nuestra salud y entonces entramos en un estado, pues, realmente de enfermedad. Volvemos lamentablemente a tocar el asunto de la situación, de la situación de desarrollo de una comunidad o de una persona, de su condición social, económica. Yo oigo en la radio, por ejemplo, que el salmón es muy bueno para las mujeres embarazadas. Pues sí, pero en este momento que hay crisis económica y que hay desempleo, está un poco difícil hablar del salmón como muy adecuado como si todas las mujeres que estén esperando a su bebé pudieran consumir salmón. Ojalá que así fuera, pero lamentablemente no lo es. No, pero hay suplementos como omega 3 que sí se podrían dar, ¿no? Como un suplemento para tener una buena nutrición durante el embarazo y una buena nutrición para los niños también se podría dar, no a través de salmón, pues, que entendemos que es un lujo, pero sí lo bueno del salmón es el omega 3, por ejemplo, ¿no? Pues nos vamos con el omega 3 por lo pronto. Doctora, tengo muchísimas cosas que preguntarle, pero a mí me interesa mucho que los jóvenes que nos escuchan y que nos acompañan y los niños, porque tenemos entre nuestros amigos a niños, se interesaran más por la ciencia. Y aquí me voy a una cosa que quiero saber. El doctor Espejo, el doctor chileno que hizo creo que un primer trabajo muy importante acerca precisamente de los virus, si es así, fue un motor, una inspiración para usted. ¿Por qué? Fue mi tutor de licenciatura, maestría y doctorado y en realidad es una persona muy tímida, muy, muy, muy inteligente, que realmente aprendimos con su ejemplo a ser generosos, a ser muy críticos y muy estrictos en la ciencia y nos enseñó a amar como nada la biología. Entonces a él le debo pues la felicidad que tengo ahora con mi trabajo. Es una felicidad que comparten muchas personas que pertenecen a su comunidad y me gustaría que la disfrutaran, insisto, los jóvenes y los niños. Poco se habla de este tema, ¿verdad? Poco se estimula a las mujeres, aunque cada vez más, a que se acerquen a la ciencia. Durante mucho tiempo pareció que era una cosa privativa de los hombres, como tantas otras disciplinas. Y así es, pero yo creo que es también, está cambiando mucho y ahora estamos viendo, por Qué lo bueno. menos en la ciencia, muchas mujeres muy capaces en puestos muy buenos en la ciencia. Cuando usted se empezó a dedicar a la virología, ¿cuántas especialistas había en la rama? En la virología somos muchas mujeres. Tenemos una sociedad de virología y la mayoría somos mujeres, curiosamente, pero la realidad es que nuestro país necesita científicos, hombres, mujeres, lo que sea. Realmente necesitamos una masa crítica de investigadores muchísimo más grande que la que tenemos. ¿Se les estimula a los niños en ese terreno? Sería muy importante saber. Pues depende, yo creo que necesitamos estimular a toda la población mucho más a un conocimiento, a salirnos de esta jaula como de conocimiento en la que tienen en concepto a los científicos como algo afuera de lo que podemos entender. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por comunicar la ciencia, pues especialmente a los niños para que empiecen a dedicarse a esto o a ver que existe esta posibilidad, pero también educar mucho a los papás, porque no puede ser que nos engañen con tantas falsas noticias todo el tiempo, especialmente visto en esta pandemia, por ignorancia, porque podemos creer lo que nos diga cualquiera en un programa de YouTube, ¿no? Si tuviéramos un poquitito más de cultura científica y aprendernos a cuestionar muchas cosas, creo que seríamos un mejor país. Sé que la ciencia y los niños son dos temas que le interesan mucho y que los ha unido en un trabajo muy especial dentro del vasto que realiza. Me refiero a los libros dedicados a los niños. Por favor. Sí, justo el problema que tenemos en México y en el mundo es que
nos falta mucha cultura científica y eso ha llevado a problemas tan grandes como tener grupos antivacunas, por ejemplo, ¿no? Hay ahora terrible. que piensan que vacunarse no es necesario. Y entonces pensamos en hacer un libro para explicarle cómo funcionan las vacunas a los niños, por qué son importantes las vacunas. Y si fuera un niño, si fuera una niña, le preguntaría, señora, ¿cómo funcionan las vacunas? Si usted me vacuna, ¿qué me va a pasar? le explicaría lo que a Pablo. Hicimos un libro que se llama Pablo tiene sarampión, en el que le decimos cómo las vacunas hacen que nuestro sistema inmune reconozca a un cuerpo extraño, a un microorganismo extraño, para que la siguiente vez que lo vea ya estén preparados y lo puedan destruir. O sea, que es como una especie de asaltante que se mete a su casa. Y hay que saber, hay que poner la alarma para llamar a la policía, ojalá que llegue, y saber detenerlo. Así es. ¿Lo que quiere decirnos? Exactamente. La primera vez que entra un asaltante no lo conocemos y quizás pensamos que es conocido y no hacemos nada y nos puede hacer daño. Pero si vemos una fotografía de ese asaltante o nos presentan por primera vez un asaltante que no nos hace daño, ya estamos preparados y sabemos que es un enemigo. Y la siguiente vez, entonces no lo dejamos entrar. Hablando de fotografías, decía usted algo que me encantó, que el virus es de tal forma bello, entre comillas, que tiene una forma geométrica, ¿verdad? Que podría ser la fascinación de los cristalógrafos. Uy, son figuras geométricas fantásticas y tienen una propiedad de autoensamblaje de muchas moléculas. Los virus se pueden armar casi solos. Es como un caleidoscopio, doctora, que uno lo agita y se hacen formas. Sí, pero tienen formas muy definidas, ¿no? O sea, tienen formas fijas, pero bellísimas, como lo que puede ver en un caleidoscopio. ¿Pueden ser geométricas o tubulares? Sí, así es. ¿Hay una diferencia? ¿Hay alguna diferencia por la forma? No. ¿Todos proceden de la misma manera? No, cada virus es individual. Por ejemplo, el del ébola, que tiene esta forma filamentosa horrible que hemos visto en muchos que parecen gusanito, ¿no? O los coronavirus que todos conocemos ahora, que son estos virus que tienen como una coronita de espículas. Y sí, cada uno tiene propiedades diferentes. Cada uno requiere de un tratamiento diferente y actúa de una manera diferente en cada organismo, según su condición, según su complexión, por lo que usted nos dijo, y también su edad. ¿Por qué afecta tanto a las personas mayores? En este caso, la realidad es que no lo sabemos. O sea, quizás un sistema respiratorio joven y un sistema cardíaco joven se pueden sanar más rápido por la misma naturaleza de la juventud, pero también quizás las personas mayores tienen un sistema inmune ya más desgastado y entonces pueden reaccionar de maneras anormales, que es lo que se ha visto en esta enfermedad. La primera fase de la enfermedad es la fase de infección y la siguiente fase, que es la más grave, se debe a una respuesta inmune exagerada, a una respuesta inflamatoria exagerada. Y eso pasa más quizás con las personas mayores. Ay, doctora, lamentablemente algunos de mis amigos han sido afectados por este virus y los que han tenido la fortuna de superar la situación me dicen que la secuela que deja es terrible. Dice, algún amigo me decía, es como tener una cicatriz en los pulmones. ¿Es así? ¿Y por qué? Sí, este virus nos ha salido terrible. Hay secuelas muy, muy fuertes para personas que han tenido enfermedad grave y no tan grave, como problemas respiratorios, se cae el pelo y lo que es peor, tienen insomnio, tienen mucha angustia. Y son secuelas que afortunadamente se van sanando, pero que quedan como 6 meses después de la enfermedad. Algo que he leído es que muchas personas refieren que después de la vacuna se les van quitando las secuelas. No sabemos por qué, pero entonces es recomendable que las personas que ya pasaron por la enfermedad también se vacunen. Tiene sus beneficios. Sería muy hermoso saber cuál es el balance que hace la comunidad científica, y usted es una parte importante de ella, de esta experiencia que no habíamos tenido. ¿Qué han aprendido? Hemos aprendido que se tiene que trabajar en comunidades que
que puedan colaborar entre sí muchísimo. Hemos aprendido que en nuestro país requerimos de muchísima inversión en ciencia que no tenemos. No solo estoy diciendo en biología, estoy diciendo que no tenemos respiradores, que no tenemos manera de hacer cubrebocas, que dependemos tecnológicamente de muchísimas cosas. Esa inversión en nuestro país es de ya y se tiene que hacer sostenida por muchos años. No podemos reaccionar ante las pandemias en el momento que sucede. Doctora, una respuesta muy breve porque se me acaba el tiempo. ¿Usted está de acuerdo en la liberación de las patentes de las vacunas? Sí. Yo sé que no es negocio para los que hacen vacunas, pero en este momento requerimos de facilitarle a todo el mundo la vacuna. Entonces, si liberar las patentes va a ayudar, yo creo que sí. Qué maravilla. Y ha sido verdaderamente un placer conversar con usted. Nos ayudó mucho, nos enseñó mucho y desde luego nos indicó un camino muy importante. Hay futuro. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted, que esté muy bien.